Nuestra invitada de hoy conoció a Hayek antes que a Alejandra Kollontai, pero se quedó con la segunda. Activista estudiantil, amazona en sentido literal y feminista, trató de renunciar a su aforamiento de diputada para dar la cara cuando fue procesada por intentar parar un desahucio. En otra vuelta de tuerca, Isa Serra. Isa Serra, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Gracias por invitarme, Pablo. En este programa, por la cosa del psicoanálisis, siempre empezamos con la infancia. ¿Cómo eras de pequeña? Pues era una persona muy tímida, muy tímida, muchísimo más que ahora. Y era una persona muy poco femenina, yo creo. Me gustaba mucho jugar con los chicos, subirme a los árboles, estaba mucho, además, bueno, mis padres me llevaban mucho al campo, entonces eso, no a cuestiones como jugar al fútbol, etcétera, pero sí me acuerdo que siempre me gustaba vestir como los chicos y jugar con ellos, ¿no? Sobre todo me parecía que hacían cosas más interesantes que las que nos reservaban a nosotras, ¿no? Y por eso quería averiguarlas y hacerlas, ¿no? Tu padre es conservador. Se dice siempre que llegaste antes a la escuela austriaca que al feminismo, pero al mismo tiempo en tu familia eran amantes de la literatura y siempre hubo muchos libros en tu casa. ¿Cómo te nace a ti la curiosidad política con esas referencias? Bueno, yo tengo como recuerdos de estar en mi familia, bueno, comiendo y estar muy cansada de las conversaciones de política de mi padre. O sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeña odiaba la política, por lo menos la rechazaba enormemente, ¿no? Y es verdad que luego eso, como di un salto de repente, no sé en qué año fue, pues yo supongo que ya cuando estaba terminando la ESO, y de repente me empecé a interesar mucho por la política, pero tengo un recuerdo de decirle a mi padre todo el rato: deja de hablar de política, no lo aguanto más, déjanos en paz, ¿no? Y sí, mi padre siempre estaba hablando de Hayek, de Thatcher y bueno, y también por esos años de Esperanza Aguirre, ¿no? Que era su cercana, por lo menos. Hay una cosa que mucha gente no sabe de ti, y es que montas a caballo muchísimo mejor que Santi Abascal. ¿Esto no has pensado en explotarlo alguna vez? Porque o sea, podrías enseñarle muchas cosas sobre cómo montar a caballo a Santi Abascal. Sí, bueno, yo además creo que monto a caballo de una forma muy poco convencional porque eso, he montado a caballo desde muy pequeña, pero sin clases, es decir, súbete al caballo y vete por el campo, y esto es muy diferente. Alguna vez, de hecho, que he ido a algún sitio más oficial, me han dicho: oye, desde luego tienes una capacidad enorme para agarrarte al caballo en una situación complicada, pero desde luego no haces las cosas no es como... canónico. No, ni mucho menos. Pero sí, bueno, desde hace muchísimo me gusta montar a caballo y es una de las cosas que más me relaja, ¿no? Galopar y eso. Y sí, desde luego creo que Abascal necesitaría unas cuantas clases. Pero no siempre montaste también a caballo. A mí me han contado que una vez tuviste un incidente con unas abejas que os persiguieron a ti y al caballo y que acabaste embadurnada de barro. ¿Cómo fue esto? Pues sí, una vez estaba pues eso, montando a caballo, estaba en mitad del campo y de repente veo que el caballo se para, bueno, la yegua se para y... Bueno, y de repente veo como un montón de abejas en torno a mí, empiezo a notar picotazos, le doy al caballo para que avance y no avanza, porque claro, le estaba dando al caballo también. Yo me acuerdo que es que me tuve que bajar y salir corriendo y dejar incluso el caballo ahí. Bueno, luego me siguió, pero en una situación, sí, realmente complicada. Lo gracioso es que luego no me llevaron al hospital. Tuve unas 40 picaduras.
y yo debía tener pues eso como 10 años y al día siguiente ya en el colegio de repente me empieza a subir la fiebre a 40 de fiebre y ya me pasé, me acuerdo, pues 2 semanas con los ojos hinchadísimos porque no podía ver, de hecho, por cómo me había deformado la cara, la cantidad de picaduras, pero alucinante también es eso, que a pesar de que me picaron 40, nadie me llevó al hospital, de hecho me pusieron un poco de barro en la cara y me dejaron a tirar, sí. Esas cosas forjan el carácter. Me han dicho que aunque tú lo niegas, sabes tocar el violín. Sí, no lo niego tampoco. Lo que pasa es que hace mucho ya que no lo toco. Estuve como unos 7 años en un conservatorio, 6 o 7 años en un conservatorio, y me gustaba mucho y yo creo que lo tocaba muy bien. Lo que pasa es que hubo un momento en el que de repente veía que, bueno, que nos defuerzan mucho en el conservatorio. Yo creo que es un sistema en el que puede hacer que muchos niños y adolescentes quieran dejar de tocar instrumentos porque te preparan para esa profesión, ¿no? Y en esos años puede ser que quieras estar tocando el violín, aprendiendo un instrumento, pero también haciendo otras cosas. Pero lo tocaba muy bien, me decían que tenía muy buen oído, también cantaba muy bien. Y sí, bueno, me gustaba mucho, la verdad. Háblame de esa experiencia de militancia que me han contado que es de las primeras en el movimiento estudiantil, en los últimos años de enseñanzas medias y los primeros años de universidad contra el Plan Bolonia. Pues sí, yo llegué a filosofía y bueno, sabes que en esa facultad, junto con la tuya de políticas, era donde más movilización había, ¿no? Ya habían sido el movimiento contra la LOU, el informe Brical, y yo llego en el año que es el previo a que se vaya a poner en marcha Bolonia, ¿no? Fue en el 2007-2008 cuando empiezo la universidad. Y me acuerdo de repente de estar en una asamblea y decidir que nos encerramos, y tuvimos un mes de encierro, ¿no? Bueno, eso para mí fue una experiencia pues, muy importante porque me permitió involucrarme en esa lucha. Ya te digo, era muy tímida también por esa época, entonces me acuerdo que yo siempre estaba haciendo pancartas, siempre estaba ahí escuchando, siempre estaba durmiendo, pero no era de las que más llevaban la voz cantante en las asambleas, ¿no? Además también era muy pequeña. Pero sí me involucré muchísimo en esa lucha y durante todos los años de la carrera universitaria bueno, pude conocer también a muchísima gente, que es la gente con la que luego posteriormente hicimos Juventud Sin Futuro y luego, bueno, de hecho muchos de los que estamos en Podemos, ¿no? Pero bueno, fueron años muy interesantes en los que de repente tomas conciencia de lo que es la política y ya te digo, yo antes había estado en las manifestaciones por la vivienda digna cuando estaba en el instituto, pero fue Bolonia donde me involucré. ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? Yo creo que ahí sí que hay cierta influencia de mi hermana, ¿no? Porque mi hermana ya estudia previamente filosofía y cuando yo estaba en el bachillerato estudiando selectividad, pues ella me lo explicaba, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con mis padres, ¿no? Que a ambos les interesaba tanto la literatura como la política y la filosofía política, pero es verdad que cuando estoy en bachillerato estudiando selectividad, pues tienes a una persona que te está explicando la filosofía de una forma en la que de repente lo entiendes, te encanta y dices, ¿y por qué no me voy a meter a esta carrera? Porque en realidad yo creo que siempre he querido ser periodista. Siempre quería por esos años ser periodista, pero tenía la impresión de que para ser periodista, para ser una buena periodista, necesitaba aprender a leer y a escribir y que qué mejor que hacer una carrera, pues eso, como filosofía, que me aportase mucho más contenido y conocimiento y posteriormente si me quería dedicar al periodismo, pues ya tirar por ahí, ¿no? Pero sí, me gustaba mucho la filosofía, pero es verdad que luego me canso un poco del abstracto y me intereso más por la economía. Tenía una sensación de necesitar conocimiento más concreto y es cuando posteriormente me metí en un máster de economía crítica que está en la Complutense, pues con Viviana Medialdea, con Nacho Álvarez, con Palazuelos, y realmente en ese máster también aprendí muchísimo economía, ¿no? Me gusta, yo creo que a día de hoy o me sigue interesando más aprender economía que filosofía. Que filosofía. El 15M te pilla en Roma. ¿Y qué pasó? Sí,
Bueno, yo estaba haciendo un Erasmus en Roma, además en Roma me pilló todo el movimiento estudiantil contra la Gelmini, contra la reforma universitaria, ese 14 de diciembre, frente al Parlamento. Bueno, y fue muy interesante para mí vivir ese año en Roma porque aprendí mucho de la autonomía italiana, que yo sé que tú también sabes mucho y te interesa mucho, y me impresionó, bueno, tanto cómo transmiten en Italia, bueno, cómo hablan también en las asambleas, porque sabes que su forma de estudiar, de hacer exámenes es oral, es oral y no en escrito, ¿no? Entonces ellos siempre te dicen, joder, vosotros sabéis escribir muchísimo, nosotros sabemos hablar, y la verdad es que se echan en las asambleas unos discursos de horas. Pero también en Italia aprendí mucho sobre cómo están en la calle, ¿no? Cómo entienden pues eso, cómo son las manifestaciones, cómo se organizan en la calle frente, bueno, también pues al poder, bueno, me pareció muy interesante ver esa forma de organización estudiantil en la calle. Y en el 15M estaba ahí, pero es verdad que me cogí un avión en cuanto vi cómo se estaba organizando la gente en la calle. Estaba alucinada viéndolo por redes sociales y dije, me cojo un avión para allá y me voy, ¿no? Y llegué justo, pues no sé qué día exactamente, serían 4 días después del 15M, unos días antes de las elecciones, porque era una semana después, las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Y bueno, y aquí me quedé pues unos 3 semanas, un mes, ¿no? Para vivir todo esto. Además ya estaba yo ahí en Juventud Sin Futuro, que es verdad que en esos meses pues estaba fuera, pero ya había sido parte de las asambleas que habíamos puesto en marcha, esa organización, porque pensábamos que había que movilizar en torno a la juventud y a la ruptura generacional que se estaba generando y no tanto a lo estudiantil, ¿no? Con donde estábamos antes. Háblame de esa experiencia de Juventud Sin Futuro, porque fue uno de los gérmenes del 15M, hubo una movilización, no sé si unas semanas o un mes antes, que fue clave para que después se produjera el 15M, y en concreto de esa experiencia, que luego también fue muy importante en el surgimiento de Podemos. Sí, pues Juventud Sin Futuro yo creo que fue el resultado de todas las luchas estudiantiles durante los años previos, pero es cierto que hay un momento en el que nos damos cuenta de que las políticas de austeridad están, bueno, implicando una precarización para el conjunto o la mayoría de los jóvenes de este país, que bueno, los jóvenes no van a vivir igual que sus padres, de hecho peor, que no hay una universidad pública que garantice igualdad de condiciones, pero que tampoco hay un acceso al empleo, a la vivienda dignas, ¿no? Y a partir de ahí decimos, bueno, vamos a generar un espacio en torno a eso, a la lucha juvenil, y se monta la manifestación del 7 de abril, que en ese momento pues no teníamos ni idea de que iba a estallar el 15M con esa fuerza, ¿no? Pero es verdad que la manifestación del 7 de abril ya fue pues eso, un previo bastante significativo, porque era una manifestación muy grande. Yo ahí en esa manifestación no estaba, estaba fuera. Fueron unos años muy interesantes. Es verdad que mi actividad en el 15M, a pesar de que estaba en las plazas, estaba en las asambleas de barrio también, fue fundamentalmente desde Juventud Sin Futuro, ¿no? Que nos organizábamos pues, en el Patio Maravillas, ahí en Malasaña, y bueno, tuvimos muchos cambios durante esos años, pero fue realmente interesante. Es verdad que yo me fui de Juventud Sin Futuro antes de que acabase. Hubo un momento en el que hay un grupo de personas, me acuerdo también con el 84 de Aravaca, que decimos que necesitamos extender esa organización a los barrios, que era una organización que estaba demasiado pensada en términos comunicativos, pero que ya había un momento en el que necesitábamos crear red por abajo y generar un espacio de organización para los jóvenes en los barrios, más allá de ese espacio, digamos, de privilegiados, por así decirlo, los que había unos pocos 30 personas que estábamos generando discurso todo el rato, ¿no? Y ahí hay una discusión en la que no nos entendemos y hay algunos que decidimos salirnos, ¿no? Pero bueno, estuve durante muchísimos años en Juventud Sin Futuro y fue una experiencia muy interesante tanto para nosotros como creo que aportó a este país muchísimo, ¿no? Como digo, también el 15M previo a lo que luego hicimos creando Podemos, ¿no? Te quiero preguntar también por tu experiencia en Anticapis. Estuviste muchos años militando y fundamentalmente pues, dedicada a tareas de activismo. O sea, ¿cómo valoras ahora esa experiencia de militancia y de formación?
Pues lo valoro muy bien. O sea, yo creo que Anticapitalistas es una organización que tiene mucho valor, sobre todo por esa idea de militancia que tiene, ese compromiso en el que tú haces política no porque quieras un cargo, no porque quieras ascender, no porque pienses nunca que vas a estar en las instituciones, sino porque bueno, quieres transformar la realidad y eso genera una determinada adhesión a la política, pues siempre en colectivo, basado en, bueno, siempre con sus límites, ¿no? Pero con una democracia bastante sana, ¿no? Yo aprendí mucho en esa organización política, además creo que le dábamos mucha importancia al debate político, ¿no? Es verdad que, como digo, también eso creo que en un momento como el que surge Podemos tiene ciertos límites, no es posible extender ese modelo de organización en un momento como el que surge Podemos y a día de hoy a una organización de masas. Pero es verdad que es muy importante esa importancia del debate político. Yo reconozco mucho todo eso que he aprendido, estuve 10 años militando en esa organización y creo que es una organización que, bueno, que ha conseguido también durante muchos años, de hecho décadas desde la tradición que tiene, ¿no? Desde el hilo que podemos seguir, desde las diferentes organizaciones políticas que posteriormente la LCR y posteriormente Izquierda Anticapitalista, Anticapitalistas, creo que es una organización que ha sabido entender el momento político muy bien, es decir, y transformarse y adaptarse, ¿no? Mucho más que otras organizaciones políticas que desaparecen pues, en los años 90, primero 70 y luego también los 90, ¿no? Te quiero preguntar ahora por tu experiencia en Podemos y por el trabajo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Yo creo que una de las situaciones en las que nos encontramos en Podemos es, después de la experiencia de las europeas, enseguida se plantean desafíos institucionales en los que de alguna manera llenamos las instituciones de activistas. Es decir, que también eso generó sus problemas. Digamos, los movimientos sociales se vieron vaciados de cuadros que empezaron a ocupar responsabilidades en la institución. Te quiero preguntar, tu experiencia personal en la Asamblea de Madrid, alguien que tenía muchísimos años de experiencia militante en el activismo, de repente viéndote en la institución, eres vicepresidenta, si no me equivoco, de una comisión y, digamos, empiezas a trabajar de tú a tú con algunos políticos que habían sido objetos de protesta hasta muy poquito tiempo antes. ¿Cómo valoras estos 4 años de trabajo en la institución y en particular en las comisiones en las que has estado? Bueno, en primer lugar yo creo que cuando llego ahí no entiendo muchas de las cosas que suceden dentro de ese Parlamento, ¿no? Digamos que no tienes como una visión general de qué es eso, ¿no? Bueno, no sé, creo que eso lo he aprendido durante estos años y que he aprendido también, creo, los límites también que tienen las instituciones. Yo creo que además es que lo hemos visto en estos años. Al principio, cuando llegamos, el impacto de nuestra llegada a las instituciones permite que tengamos mucha más voz dentro de las instituciones, que desde luego en la Asamblea de Madrid acabar con una mayoría absoluta del Partido Popular cambia la situación, a pesar de que no consigamos quitarles el gobierno, pero también los límites institucionales, ¿no? Pero es verdad que las pequeñas victorias tienen muchos efectos sobre la realidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, con los vigilantes de seguridad, algunas peleas que he dado ahí dentro, con los vigilantes de seguridad, que están trabajando la mayoría de ellos para empresas pirata, amigos del Partido Popular, bueno, corruptos amigos del Partido Popular, como Miguel Ángel Ramírez, ¿no? El canario, y cuando consigues llevar un debate ahí y ganarlo y al final ves que de repente el gobierno del Partido Popular no tiene otra que acabar con esos contratos, ¿no? Y por la imagen que le está haciendo que tú estés ahí peleando en la Asamblea, pues la verdad es que es una satisfacción, ¿no? También me ha permitido estos años tener mucha cercanía con personas que sufren mucho las políticas del Partido Popular, porque yo he llevado, como dices, políticas sociales y especialmente pues, las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, madres, familias a las que le retiran la tutela de sus hijos, son experiencias durísimas,
porque son personas que tienen una situación de pobreza, que no tienen bueno, medios a su alcance y que la administración no se los pone y que van a pedirle ayuda a la administración, a decirle, oye, por favor, tengo a una niña o un niño en una situación en la que no le puedo alimentar, no le puedo dar una buena educación, necesito acompañamiento, necesito recursos, y la administración reacciona retirando la tutela de ese niño, retirándole al niño, metiéndole en un centro y generando una ruptura entre esas personas que hace una frustración a esas familias contra las instituciones terrible, que ya no tiene arreglo en la mayoría de los casos, ¿no? Eso me ha permitido conocer mucha realidad que quizás sin entrar en las instituciones no lo hubiese conocido. Y es verdad que las instituciones tienen todos esos mecanismos para alejarte, pero también a mí me han permitido acercarme a vidas que no hubiese conocido. Y luego, bueno, estando en las instituciones y en la Asamblea de Madrid, he aprendido también, como digo, también esos mecanismos que existen para que te olvides quizás de a qué venías, ¿no? Pues, Háblame de eso. A veces en las que dices las cosas tal cual las piensas, siempre las decimos así, pero cuando lo dices, de repente hay una reacción enorme por parte del Partido Popular, sus medios de comunicación, acoso en redes sociales, ¿no? Y eso evidentemente tiene efectos sobre cualquier persona, ¿no? Somos seres humanos los que asumimos esas responsabilidades y de repente pues, te puede generar más miedo el día siguiente decir lo mismo si vas a tener ataques en redes sociales. Si ha visitado el centro de primera acogida de Hortaleza, sabrá que la situación es similar. Niños hacinados en el suelo porque duermen en el suelo, en colchones porque no hay espacio para ellos y, como digo, hacinados entre pasillos y entre obras. ¿Quiénes son los responsables de que la situación esté así? ¿Son estos niños que están sin familia, no acompañados, en situación de riesgo en nuestra comunidad? ¿O es el Gobierno que decide qué sistema de protección hay y, sobre todo, son los responsables de la tutela legal de estos menores? Me acuerdo una vez que dije que las políticas del Partido Popular que priorizan la familia, la institución familiar, a los derechos de las mujeres o de los derechos de los niños, son una de las bases de una ideología que puede tener dificultades para acabar con el abuso sexual infantil. Lo dije, no sé cómo exactamente fue la explicación, pero creo que es absolutamente real. Creo que hay un problema con el abuso sexual infantil y que tiene que ver con que los niños no lo pueden contar por, ay, no vayas a generar un problema en la familia, ¿no? Claro. Hay que priorizar la familia y eso va acompañado de esa ideología de la institución familiar conservadora. Y eso tuvo una reacción tan fuerte en los medios de comunicación que luego te lo piensas un poco más a la hora de decirlo, y eso es una dificultad de quienes asumimos una responsabilidad como esta, ¿no? Pero luego también cosas como que, bueno, al final conoces a las personas del Partido Popular, son unos corruptos, son gente que aprueba políticas que generan mucho sufrimiento, también muchas de ellas son personas, ¿no? Todas son personas, ¿no? Pero quiere decir que eso tiene efectos también sobre la cercanía que puedes tener o las dificultades para hablarle a una persona como se la hablaba sin tener ningún... Sí, de coincidir por los pasillos, coincidir en la cafetería. Eso tiene efectos, es evidente, ¿no? Y eso está ahí, son mecanismos institucionales que yo creo que no es un mecanismo, sino es la realidad de las instituciones que hace que cuando tienes tu compañero, que es ese del Partido Popular, pues le ves de forma diferente que cuando estás en la calle, ¿no? Eso está ahí, no se puede evitar. Yo creo que la forma de compensarlo es precisamente seguir en la calle y seguir conviviendo con la realidad de las personas para tener claro por qué estás ahí y cómo transmitirlo y cómo decirlo y por qué luchar, ¿no? En el 2018 te acusan de un delito de desórdenes públicos y haces algo que no es muy frecuente en un cargo público, que es decir, renuncio al aforamiento para que a mí se me juzgue, digamos, en los mismos términos en los que se juzgaría a cualquier persona que hubiera sido acusada, en este caso, de intentar parar un desahucio. ¿Cómo fue, digamos, esa decisión y la experiencia de la acusación? Bueno, yo traté de renunciar al aforamiento, pero no lo conseguí. La condición de aforado es irrenunciable.
Por tanto, no lo he conseguido, pero sí que me parecía de justicia tratar de hacerlo, porque los delitos por los cuales me juzgan son previos también a mi condición de diputada, ¿no? Y sobre todo porque estamos en contra de los aforamientos y porque ha habido tantas y tantas personas juzgadas en este país por defender el derecho a la vivienda, que quería y sigo queriendo que se me juzgue como cualquier otro u otra, ¿no? Pero además, ese juicio, bueno, lo tengo por un desahucio en el que desahuciaron a una persona discapacitada con una enfermedad crónica. Fue terrible ese desahucio. Se lió bastante en Lavapiés. Los vecinos tiraron macetas a la policía, etc. Y lo que hacen posteriormente a ese desahucio es ir a por algunas personas que habíamos estado en él, porque nos habían grabado, porque nos conocíamos de que éramos activistas. Y lo que hacen es ir a mi facultad secretas, pues eso, que me están esperando en la puerta de la asignatura, bueno, ahí estaba en el máster de Economía, ¿no? De hecho, me acuerdo en esos años hacía el máster con Rita, estábamos ahí en clase y Rita me dice, oye Isa, creo que hay unos policías que te están esperando ahí en la puerta. Y tú dices, ¿a mí? ¿No será a ti? Y estuvimos ahí unas cuantas horas y al final, bueno, conseguí irme sin que me detuviesen. Por cierto, una detención que era ilegal en una facultad de Somosaguas, porque no había habido ningún permiso por parte del rector para que pudiese entrar la policía, ¿no? Pero bueno, eso fue una persecución no solamente a mí, sino a unas 10 personas más que nos hacen un mes después de ese desahucio y en el que evidentemente después me imputa, bueno, no me imputan, sino que me lo plantea la policía por lo menos, es desórdenes públicos, desobediencia y atentado a la autoridad, ¿no? Como siempre hacen. Posteriormente han considerado que la Fiscalía que no había ninguna prueba para imputarme algo como atentado a la autoridad. Pero sí que es una de las cosas que nos han sucedido a los activistas durante mucho tiempo y es esa persecución simplemente por el hecho de ser activistas, te tienen fichado porque estás en las manifestaciones y van a por ti, ¿no? Bueno. Tomaste una decisión hace algunas semanas o pocos meses que no fue nada sencilla, que es dar un paso adelante para encabezar la candidatura de Podemos, que solo al final consigue un acuerdo con Izquierda Unida para ir todos juntos a las elecciones autonómicas, y digamos que hay diferentes momentos para dar un paso adelante. Hay momentos más cómodos, momentos en los que, digamos, no es muy difícil o es una consecuencia lógica de las circunstancias previas dar un paso así, pero tú lo haces en un momento complicado para Podemos, asumiendo una carga de responsabilidad enorme. ¿Qué es lo que te empuja finalmente a dar un paso que no es nada cómodo y que no es nada sencillo? Sí, defender el proyecto de Podemos. Para mí el proyecto de Podemos es muy, muy importante. Creo que hace que muchísima gente que estaba huérfana de proyecto político deje de estarlo. Bueno, creo que es el único proyecto que ha demostrado tener capacidad de influencia en las políticas que afectan a las mayorías sociales y al mismo tiempo mantenerse en sus posiciones, ser coherente, defender a los de abajo. Y bueno, ante una situación en la que de repente no sabemos qué va a pasar en Podemos Comunidad de Madrid, cuando se va el candidato y cuando dimite el secretario general, pues bueno, durante esos días decimos, hay que hacer algo para salvar esto que es tan importante para todos, ¿no? Yo también, además, había dejado Anticapitalistas casi un año antes, porque había apostado por Podemos, ¿no? Había habido una discusión en torno a, bueno, si salirse o no de Podemos, y yo en esa discusión creo que es fundamental seguir apostando por este proyecto, por Podemos, y bueno, en base a eso, posteriormente también esa decisión la asumo porque me lo creo, ¿no? Porque creo en este proyecto y porque me parece fundamental que, bueno, que alguien arrime el hombro y que alguien se ponga ahí a defenderlo, ¿no? Es cierto que en ese momento hay mucha presión también porque
bueno, mucha gente dice, bueno, ante la situación que hay de división, igual es mejor que no presentéis candidatura, ¿no? Yo creo que se ha demostrado en los resultados del 28 de abril que Unidas Podemos es un proyecto necesario, que puede determinar el rumbo de este país y el futuro de las vidas de tantas personas, y que es necesario en la Comunidad de Madrid, y esos relatos, esas voces ya tienen menos sentido, ¿no? Pero es verdad que durante esos días hay mucha presión. Y bueno, también porque me gusta mucho la política. Es verdad que yo también estaba dudando de si seguir, si irme también a hacer políticas en derechos humanos, en políticas sociales, salirme de las instituciones también, porque es eso, yo creo que tenemos que estar un tiempo, pero que tenemos que salir, si no la cabeza se nos va, se nos hace que se nos olvide lo que es la vida sin estar en esas posiciones. Pero bueno, en ese momento me parecía clave asumirlo, y ahora estoy muy contenta con la decisión. Me parece que, bueno, no solamente yo, sino todas las personas que estamos haciendo esta campaña, pues hemos conseguido hacer algo bueno para que en la Comunidad de Madrid pues podamos evitar que gobierne la derecha, pero en todo caso para defender un proyecto político como este, ¿no? Se presenta además una posibilidad que es un desafío enorme, sobre todo, digamos, para quien procede del activismo político, que es cambiar las cosas desde el gobierno, que es siempre algo mucho más incómodo que tener una posición ideológica en un parlamento, en este caso en un parlamento autonómico. Es decir, bueno, hemos demostrado que podemos hacer un buen trabajo parlamentario, que es un trabajo que es útil a la sociedad civil, que, digamos, la propia sociedad reconoce lo que estamos consiguiendo, que se consiguen cosas con el trabajo parlamentario, pero se plantea el desafío de que diferentes fuerzas políticas se pongan de acuerdo para gobernar. Primero, la dificultad que implica un gobierno entre actores que piensan diferentes, y luego las propias contradicciones de tener que gobernar con límites competenciales, con correlaciones de fuerzas complejas. ¿Cómo afrontas la realidad de formar parte de la posibilidad de formar parte del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid? Sí, yo creo que es una oportunidad. Vamos a ver el 26 de mayo, pero bueno, por ahora hay una oportunidad de hacerlo. En una región devastada por las políticas del Partido Popular, son 24 años ya de gobierno, de corrupción, de privatización de los servicios públicos, de desigualdad, es la más desigual de todo el país, a pesar de ser la más rica. Y bueno, creo que hay muchas cosas que hacer que solamente dependen de la voluntad política y que son sencillas de hacer. Desde luego, acabar con esa privatización de los servicios públicos que se sigue haciendo. A día de hoy se da más dinero a la concertada que a la pública, se sigue aumentando el presupuesto para la sanidad privada. Creo que hay cosas sencillas de hacer. Una reforma fiscal en la Comunidad de Madrid también es sencilla de hacer. Va a haber presiones por parte de los millonarios amigos del Partido Popular y de Ciudadanos que han estado beneficiándose, pero se pueden hacer cosas. Es verdad que hay otras políticas que requieren tiempo. O sea, hablamos de una transición ecológica, hablamos de un cambio de modelo productivo. Esto en un país con un modelo productivo basado en el ladrillo y en el turismo, dentro de una Unión Europea que ha favorecido que nosotros tengamos un modelo productivo de este tipo y que dependamos de la financiación de los bancos alemanes y franceses. Lo que quiero decir es que hay límites evidentes en una comunidad autónoma, pero creo que aún así podemos hacer mucho. Y cuando digo de los límites institucionales también tienen que ver con eso. Yo creo que en el año 2015 decimos hay que ir a las instituciones. También es verdad que pensamos que es posible gobernar el país, y de hecho bueno, tenemos unos resultados inéditos, ¿no?, de 0 a 71 diputados. Pero ahora lo que hemos visto también es que necesitamos gobiernos para cambiar las cosas, y que estar en las instituciones pues nos permite controlar el gobierno, nos permite impulsar algunas iniciativas, pero desde luego sin una mayoría y sin estar controlando qué se puede hacer, pues es difícil. Entonces, bueno, yo lo veo también asumiendo una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero creo que es algo muy ilusionante tener la oportunidad para hacer lo que sea por cambiar las cosas en la Comunidad de Madrid. Estamos llegando al final, pasamos a la rueda de reconocimiento. Yo suelto unos nombres propios y tú los describes en unas cuantas frases. Ocasio Cortés.
Pues latina, feminista, ecologista y muy valiente. Esperanza Aguirre. Pues digamos, pues una persona corrupta y sobre todo muy agresiva con las personas vulnerables y con las mayorías trabajadoras. Ángel Gabilondo. El que implantó el Plan Bolonia en la universidad, o terminó de implantarlo, el que lo defendió, y alguien que siempre trata de evitar aparecer en los momentos difíciles de la política, que es donde creo que hay que estar. Isabel Díaz Ayuso. Antifeminista y una persona que nos está, si no fuese por el efecto que tiene que una persona así pueda gobernar, nos está haciendo reír mucho estos días. Ignacio Aguado. Pues un soso, no sé, sí. Un soso que además, bueno, está ahí trabajando para el IBEX 35 y que ha estado sosteniendo al Partido Popular durante estos 4 años. No me dice mucho más ese señor, ¿no? Monasterio. Monasterio me parece una persona peligrosa. Es inteligente y es muy mala. Y ya nos queda el cuestionario. Un libro que hayas leído, que te haya marcado y que recomendarías leer a todo el mundo. Que me haya marcado. Soy mucho de ensayo, ¿vale? Entonces, creo que, por ejemplo, el libro de Calibán y la bruja de Silvia Federici es un buen libro para entender en lo que consiste el patriarcado, la violencia contra las mujeres y su relación con el sistema económico, ¿no? ¿Una maestra o un maestro para ti? Olga Rodríguez. Me gusta mucho. La valoro mucho y me parece que es un referente para quien quiera hacer periodismo, pero para quien quiera defender los derechos humanos. ¿Un referente político? Un referente político... Angela Davis. ¿Una película que te haya gustado especialmente, que te haya marcado y que además dirías, si me quieres conocer un poco, tienes que ver esta película? Pues una película que no he visto hace tanto, que es la de Asghar Farhadi, que es un iraní, Nader y Simin, una separación. Es el mismo que ha hecho la película de Todos lo saben, con Bardem y con Penélope Cruz, y me gusta mucho cómo despliega la historia y sobre todo cómo cuenta precisamente esas trabas administrativas que al final bueno, dificultan la vida tanto de las personas como para hacerlas, convertirlas en un sufrimiento. ¿Una serie? The Fall, que me la recomendaste tú hace 1 año y pico o 2 años y me gusta mucho. Es una pasada de serie. Ya solo me queda preguntarte por una canción, o sea, una canción que te conmueva, una canción que, digamos, de esas canciones en los estados de ánimo, digamos, como más difíciles, o sea, esa canción que te pones y que te carga las pilas. Pues mira, me gusta música de diferentes tipos, pero me gusta Doctor Deseo y me gusta mucho la canción que es Soñar, atreverse a transformar. Me potencia mucho y me parece muy bonita. Pues ya solo te pido que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, pues brindo por la Comunidad de Madrid, por los madrileños, esperando que este 26 de mayo les podamos echar de una vez y podamos hacer un gobierno de izquierdas para las mayorías sociales de la Comunidad de Madrid que tanto falta hacen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo.